Jóvenes, buenas noches, disculpen el atraso. Este, confirmen si están viendo pantalla, por favor, y escuchan el audio. Sí, ingeniero, se escucha. Ingeniero, sí, se escucha y se ve. Ya, gracias, gracias. Bueno, hoy les voy a hacer la presentación de este proyecto que es para un municipio, una ciudad de Corumbá en Brasil. La idea es que tratemos de aprovechar lo más que podamos la presentación. Es de un proyecto real, ¿no es cierto? Es el Programa de Desarrollo Integrado de Corumbá. Donde tengan alguna pregunta, levantan la mano o cortan la presentación y explicamos con mayor detalle. Entonces, en todo proyecto siempre empezamos con los antecedentes, ¿no? Empezamos con los antecedentes. La ciudad de Corumbá proviene del nombre guaraní Curupá, que quiere decir lugar distante. La ciudad de Corumbá, que antes era territorio de Bolivia, por si acaso, para que sepan, Corumbá era territorio boliviano, es también conocida hoy como capital del Pantanal brasilero. Tiene esa extensión y también 110.000 habitantes. Hay poca cantidad de personas comparado con Santa Cruz, pero los problemas son similares. Su economía está basada en el comercio, turismo, extracción de minerales. Tiene el segundo mayor rebaño bovino del Brasil, con casi 2 millones de cabezas de ganado. Es el principal puerto de Mato Grosso do Sul y uno de los más importantes del Brasil. Es conocido además como un principal centro para eventos culturales y el desarrollo de deportes de aventura, con lo que tiene ahí el Pantanal, ¿no? Ahí podemos ver una imagen de la ciudad de Corumbá, en Brasil, frontera con Bolivia, y el río Paraguay y la ciudad. Y al fondo, la topografía montañosa de esa área, ¿no? ¿Por qué será que se fundaron muchas de las ciudades en todo el mundo, en realidad, en varios países? Se han fundado ciudades a la orilla de los ríos. A ver, ayúdenme, respondan a esa pregunta. ¿Por qué los antiguos indígenas fundaron sus ciudades, sus poblaciones a orillas de los ríos o lagos, a orillas del mar, en algunos casos? Para delimitar territorio, ingeniero. ¿Qué motivo? Perdón. ¿Lo hacían para delimitar territorio? Bueno, hay otros motivos más importantes, ¿no? A Para ver, obtener como agua y comida. Suministro de agua, ingeniero. provisión de agua, ¿no es cierto? Y también provisión de alimentos. En el caso de los cursos de agua que tienen fauna
acuática, ¿no? Los pescados, ¿no? Entonces el río Paraguay es bien conocido por la abundancia de pescados que tiene. Y los originarios, entonces, lógico, fundaron, el agua es vida, como dice Zahuapac, fundaron a orillas del río para tener todo ahí, ¿no? Tener agua y tener alimento, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por los cuales muchas ciudades han sido fundadas a orillas de los ríos y los lagos. Aunque en algunos casos hoy está ocasionando ya algunos problemas, ¿no? El hecho de vivir muy próximo a la orilla del río. Como antecedentes, entonces, todo lo que hemos explicado acá. ¿Cuál es la relación del proyecto con las áreas prioritarias? Esto no, no nos interesa mucho, ¿no es cierto? Pero de esta diapositiva lo que podemos recuperar es, uno, que el proyecto se va a desarrollar en un área fronteriza que vincula a tres países miembros de FONPLATA en este caso, ¿no? FONPLATA es una institución financiera que financia proyectos de todo tipo de proyectos, en especial en medio ambiente, carreteras, hospitales, escuelas, educación, salud, etcétera, a los países miembros de la Cuenca del Plata. ¿Cuáles son esos países miembros? Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, este proyecto está localizado en zona de triple frontera y eso tiene ventajas y desventajas. Aquí podemos ver Corumbá, la ciudad de Corumbá, ¿no es cierto? Está Brasil, está Bolivia y está Paraguay. Está en zona de triple frontera. Las ventajas son de que va a haber un intercambio comercial fuerte entre esos tres países, ¿no? Y las desventajas que hay también intercambio de actos delictivos, ¿no? Principalmente tráfico de droga. Pero eso hoy en día es inevitable, solo si se controla, si hay buena predisposición en controlar el narcotráfico, ¿no? Si no, eso va a seguir creciendo y dañando a personas, familias enteras. La droga es una de las lacras de la familia, destruye familia. Entonces, está ahí Corumbá en zona de triple frontera. De acá podemos destacar de que nosotros siempre estamos peleando una salida al Océano Pacífico y por el lado de Chile. La opción que estamos viendo ahí en color celeste, que es el río Paraguay, es una opción para salir al Océano Atlántico, no necesariamente al Pacífico. Igual de beneficiosa para el desarrollo de nuestra economía. Nosotros podemos tener acceso al río Paraguay a través del canal Tamengo, que estoy señalando ahí con flecha, ¿no? Una flecha. Entonces, en esta parte nosotros podemos acceder en zona de Bolivia por el canal Tamengo, que desemboca en el río Paraguay. De ahí pueden seguir nuestras barcazas, cargadas con container, con productos cultivados, con el fierro del mutún, etcétera, un transporte por agua y desplazarse por el río Paraguay hasta llegar a Asunción, en Paraguay, ¿ya? A través del río Paraguay. Aquí está Bolivia, el canal Tamengo en Bolivia, el río Paraguay ya, en zona del Brasil, el río Paraguay en Paraguay hasta llegar a Asunción. De allí cambia el nombre a río Paraná, Paraná. Y entonces continúa la travesía de nuestras embarcaciones, nuestras barcazas, por el río Paraná ahora, hasta llegar a los puertos de Argentina en Santa Fe, San Martín, Rosario y Buenos Aires. Finalmente, podemos también llegar hasta el puerto de Nueva Palmira en Montevideo, Uruguay, y de ahí desembocamos ya en el Océano Atlántico, ¿ya? Entonces es una opción, es una alternativa, es una salida que debemos de explotar bien para poder salir hacia el mar, ¿no? Y
eliminar nuestra situación de país mediterráneo. Y el transporte por agua, que además es más económico que el transporte por tierra o en ferrocarril. Entonces, esa otra ventaja. Desde el punto de vista ambiental, tiene una menor cantidad de impactos ambientales negativos el transporte por agua que los transportes por tierra en camiones o por tren, ¿no? Por las vías del tren. Eso como comentario importante de esta diapositiva joven. Conozcan el río Paraguay, que forma parte de la hidrovía Paraguay-Paraná. Van a escuchar siempre hablar mucho de la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Porque es una alternativa, que no la estamos explotando en su totalidad, en su total magnitud. Continuamos conociendo la ciudad de Corumbá, fundada a orillas del río Paraguay. Vemos que la ubicación geográfica es importante, como decíamos, está en zona, aquí está Corumbá, en zona de triple frontera, Brasil, Paraguay y Bolivia. El corredor bioceánico o la carretera se inicia aquí en el puerto de Santos, en el Océano Atlántico. De ahí por tierra se puede circular hasta Río de Janeiro. Si se observa bien ahí, perdón. Hasta Río de Janeiro. De ahí atravesamos por territorio brasilero hasta Campo Grande, Corumbá, llegamos a frontera con Bolivia y por el departamento de Santa Cruz entramos entonces a Bolivia, llegamos a Cochabamba, de allá podemos irnos hacia Oruro, La Paz y finalmente ir hacia los puertos de Chile, Arica, Iquique, Antofagasta o el Perú. Esa es la opción del corredor bioceánico, la opción del corredor bioceánico. La carretera, para ser transitable, falta salvar todavía el sector de la carretera aquí en Cochabamba, el del Sillar, se llama el Sillar. Hay que hacer un corte en los sectores de serranía, de montaña, con problemas de fallas constantes. Solucionado, ya se puede convertir en el corredor bioceánico oficial. Ya hay otro proyecto, sí, que nos pretende ganar con la ejecución del corredor bioceánico. Sale del mismo puerto de Santos, pero entra directamente a Paraguay, ¿no? Pasa por Paraguay, hace un lado a Bolivia, ya no entra a Bolivia, pasa por Argentina, Salta, y de ahí hacia los puertos de Antofagasta y Iquique, en el Océano Pacífico en Chile. Esas son las opciones del corredor bioceánico que va a unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Un poco hemos mostrado la ciudad de Corumbá, las conexiones que tiene, los antecedentes, etcétera, ¿no? Ya ahora entrando a las áreas de intervención del programa, los sitios donde se van a trabajar, tenemos aquí una vista, ¿no es cierto?, en planta, de todos los sectores donde se va a trabajar con este proyecto, con este programa. ¿Ya? La idea del prefecto, del gobernador, del prefecto en este caso, el prefecto municipal que equivale al cargo de alcalde aquí, el prefecto municipal es cambiar toda la ciudad, ¿no es cierto? Tratar de cambiar y prepararla para los años futuros. ¿Ya? Entonces aquí hay varios proyectos, todo lo que está pintado en colores son los proyectos que se van a desarrollar. Aquí en verde suave hay un proyecto de recuperación de un manantial antiguo, el manantial de la salud. Luego está la recuperación de la orilla del río Paraguay en color celeste, estoy mostrando ahí, color celeste. En color café claro
aquí hay unos 9, 10 edificios históricos de la ciudad. El municipio ya los ha adquirido, los ha comprado y los va a recuperar para darles un determinado uso para ellos o para donar a alguna institución. Son edificios históricos, es recuperación de edificios históricos, ¿no? Es un componente de tipo social ese, ¿no? Al igual que la recuperación del manantial y la recuperación de la orilla también. Todos estos líneas en verde, amarillo, rosado son proyectos de pavimentación, color celeste, todos ellos son proyectos de pavimentación. ¿Ya? Hay también este de acá, en color café claro, corresponde a la construcción de viviendas de tipo social para familias de esta ciudad de Corumbá que están viviendo en situación de riesgo y que tienen que ser trasladadas a un lugar más seguro. En este caso, el municipio está construyendo ya aquí viviendas, ya ha construido, ya ha trasladado algunos también, porque este proyecto es de hace años. Entonces, ya tiene ahí asentadas varias familias viviendo ya en condiciones de seguridad. Es obligación del municipio construir para esas personas casas pequeñas, económicas, de tipo social, que tengan los servicios básicos, agua, luz, red de drenaje pluvial, sanitaria, algunas viviendas para personas discapacitadas, escuela, alguna plazuela, un colegio, puesto de salud, si es necesario inclusive un puesto policial. Como una pequeña ciudad que los municipios construyen para trasladar a familias de escasos recursos que están viviendo en condiciones de riesgo. Todas esas personas son dueños de la vivienda, pagan una cuota mensual que es mínima, ¿no es cierto? Por decirle 20, 30 dólares, pero no son dueños del terreno, ¿ya? El que es dueño del terreno es el municipio, sigue siendo, porque si le dan todo, entonces ellos lo venden, ¿no? Ellos lo venden y se van a otra villa miseria para esperar que el municipio les dote ahí de otra vivienda y ahí se convierte en negocio. Entonces, el municipio no permite que estas casas sean vendidas de una persona a otra. Además, si a veces hay dificultades, hay problemas en el matrimonio, por ahí el marido quiere irse porque consiguió otra mujer, entonces no puede votar a la mujer y a los hijos, ¿no? Él tiene que irse, ¿no? Se da prioridad a la mujer y a los hijos. Y si es la mujer la que consiguió ahora ser corteja de Brad Pitt, entonces puede irse, no hay problema, pero se queda el marido con los hijos, ¿no? Entonces, la prioridad siempre son los hijos, ¿ya? Entonces, esos son brevemente todos los proyectos que se van a desarrollar en este programa. Este en realidad es un programa porque comprende la ejecución de varios proyectos, ¿no es cierto? Recuperación de la orilla del río, recuperación de un manantial, recuperación de 9 edificios históricos, obras de pavimentación, doble vía, construcción de viviendas de tipo social, construcción de una terminal ferroviaria, etcétera, etcétera, como vamos a ir viendo más adelante. Tiene una gran cantidad de impactos ambientales negativos durante la fase de ejecución, pero positivos después de haber sido concluidas las obras, ¿ya? Les pedí que ustedes identifiquen impactos negativos, los que hayan identificado, pueden ir diciendo durante la presentación de este proyecto. En la problemática socioambiental se destaca la existencia de áreas degradadas, deterioradas, ¿no es cierto?, que sirven para botar basura, escombros, etcétera, y que tienen que ser recuperadas. También en la fotografía del medio, viviendas precarias en zonas de riesgo, como esta casa, y los efluentes sanitarios
en la tercera fotografía, que son vertidos directamente al río, como se ve ahí, sin ningún tipo de tratamiento. Entonces eso se tiene que revertir, se tiene que cortar, porque además la población se provee de agua potable del lecho de este río Paraguay, ¿no? Entonces la misma población no puede estar contaminando y después tomando esa agua. Hay un tratamiento especial que se hace, se está recuperando, pero la idea es evitar que se descarguen, perdón, la idea es evitar que se descarguen contaminantes al lecho del río. Eso en la parte socioambiental. En la parte de problemática urbana, de manera similar a la ciudad de Santa Cruz, hay una cantidad limitada de vías pavimentadas. Falta mayor longitud para pavimentar. El drenaje es deficiente, insuficiente, como se ve ahí en la fotografía del centro. El agua se acumula, rebalsa, empieza a subir y a veces hasta ingresar a las viviendas, ¿no? Como ocurre en Santa Cruz en algunos barrios. El agua además produce el deterioro de las estructuras de pavimentos y genera dificultad en el desplazamiento de las personas. Además, la falta de señalización e iluminación genera condiciones de inseguridad ciudadana, robos, asaltos, etcétera. ¿Algún comentario? Aquí si hablamos de cantidad de vías pavimentadas, limitada de vías pavimentadas, el municipio de Santa Cruz debiera estar cambiando sus proyectos de pavimentación con hormigón, que es el pavimento rígido, como se conoce, pavimento de hormigón, pavimento rígido, por losetas, ¿no? Porque se ha demostrado ya que la loseta es eterna, dura más de 40, 50 años y sin hacerle ningún tipo de mantenimiento, como vemos todavía en varias calles y avenidas, que genera una vibración en el vehículo, etcétera, genera. Y es más acentuada porque no se han hecho ningún tipo de mantenimiento. Si se hubiera conservado, realizado tareas de mantenimiento a todas nuestras calles y avenidas con loseta, las condiciones de circulación fueran mejores. Y siguen sin hacerlo, ¿no es cierto? Y la pobre loseta sigue aguantando. Y todo el mundo se queja de las losetas, ¿no? Y es el único pavimento que dura más de 50, 40 años. Eso no ocurre con el flexible ni con el rígido. Es un tema de tesis que alguno lo puede desarrollar, ir desarrollando ya después de hacer esta materia, ya ir presentarlo e ir desarrollándolo de a poco, ¿no? ¿Cuál es la estructura de pavimento más conveniente para la ciudad de Santa Cruz desde el punto de vista técnico, económico y ambiental? En los problemas de logística que se identificaron está la infraestructura del puerto, que es antigua, vieja y desordenada, ¿no? Como se ve en la fotografía. Entonces, las embarcaciones llegan, descargan, no hay ningún tipo de control de la autoridad. Eso da lugar a que muchas de las embarcaciones estén transportando droga. Entonces, el municipio pretende recuperar esa situación, poner orden ahí, y construir terminales para que las embarcaciones lleguen, sean controladas, registradas y que los turistas también estén ahí en mejores condiciones. Entonces, hay que mejorar la infraestructura del puerto. Falta también pavimentar algunos accesos al río, ¿no? Falta algunos miradores paisajísticos, como el que se observa en la imagen inferior al lado derecho. Falta una terminal de pasajeros turística, como les dije. Y hay áreas útiles que no están siendo bien aprovechadas en la orilla del río. Todos esos son problemas de logística y que tienen relación también con el tema del medio ambiente, ¿no?
porque miradores paisajísticos, mejorar el paisaje, ¿no? Lo mismo que construir una terminal de pasajeros tiene un impacto ambiental social positivo y recuperar áreas en beneficio de la población también. ¿Cuál es el objetivo general de este programa? Mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad de Corumbá, en Brasil. Medio ambiente es calidad de vida, jóvenes. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que proyectemos, tiene que tender a esto, a mejorar la calidad de vida de la población. Esa es una maqueta, una parte de cómo va a ser recuperada, ¿no es cierto? Próxima al lecho del río. Aquí está el río. Y acá una especie de son graderías para que las personas se sienten y puedan contemplar el río y algunas actividades, competencias que se van a desarrollar en el lecho del río en determinadas ocasiones, ¿no? Los objetivos específicos: mejorar y ampliar la infraestructura vial y de drenaje, implantar áreas verdes para recreación y descanso. Nos referimos a los parques, plazuelas, parques lineales, todo tipo de infraestructura verde. Trasladar o reasentar a 50 familias que viven en situación de riesgo. Ahí en la orilla del río está, ¿no? O en la falda de la montaña. En principio 50 familias, ¿no? Pero a futuro van a haber muchas más que se trasladen al barrio donde el municipio está construyendo viviendas de tipo social. El otro objetivo específico es el de recuperar el patrimonio histórico de la ciudad. Varios edificios antiguos de más de 100, 200 años de antigüedad que van a ser recuperadas en beneficio del municipio o de instituciones de la ciudad. Recuperar la orilla del río Paraguay en el sector de la ciudad, ¿no es cierto? Y fortalecer la capacidad de atención al ciudadano. Como comentarios ahí de las fotografías, la planta de Victoria Regia, que está siendo afectada por otras especies invasoras y que están disminuyendo el área. Una escalinata antigua. Este es el punto donde está instalada la bomba de agua, la conexión de agua para en el río Paraguay para aprovisionar de agua potable a la ciudad, previo tratamiento. Y este es un edificio antiguo, ¿no? Que va a ser también recuperado, como vamos a ver más adelante. ¿Cuánto cuesta este proyecto? Este proyecto en total, para hacer todo lo que hemos venido explicando, cuesta $80 millones. Está aquí, ¿no? Donde dice total, $80 millones. De los $80 millones, solo para conocimiento de ustedes y que vayan aprendiendo las formas de financiamiento de los organismos financieros. En este caso, el organismo financiador Fomplata financia 40 millones y el aporte local, la plata del municipio, es de otros 40 millones. La suma da 80. Hoy en día eso ya cambió, el aporte local ha disminuido, es solo un 20%, y el 80% es por el organismo financiero, llámese BID, CAF, Fomplata, Banco Mundial, etc. Si desglosamos un poco este presupuesto, vamos a ver que los componentes son 7. El primero, estudios y proyectos. ¿A qué se refiere? Hay $2 millones para estudios y proyectos. Son todos los diseños de ingeniería, los estudios de evaluación de impacto ambiental, los sondeos, toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos, ¿no? Hasta su entrega definitiva en limpio, ¿no? Entonces, se tiene previsto ahí contratar estudios y proyectos por un monto total de $2 millones. Pareciera alto, ¿no? Pero son un montón de proyectos. Las obras, es lógico, tienen el mayor
monto de dinero asignado, cerca de 70 millones de dólares, 69.8, que son prácticamente 70 millones de dólares, para la ejecución de las obras de pavimentación, drenaje, recuperación del manantial de la salud, construcción de parques lineales, recuperación de la orilla, construcción de viviendas de tipo social, etc. Supervisión no se olviden que hay un ingeniero ambiental de la empresa constructora y tiene que haber un ingeniero ambiental de la empresa consultora de la supervisión. Y aparte del dueño, debería de haber también uno, o si quieren más personal en la parte ambiental, ¿no? Pero mínimo son 3 ingenieros ambientales que tienen que estar trabajando. Uno de la constructora, uno de la supervisión y otro del dueño del proyecto. ¿Sí? Y este es un proyecto grande, puede ser que ellos tengan inclusive algún ingeniero de apoyo, ¿no? Algún ingeniero de apoyo para algunas de las actividades. El gerenciamiento son $1.320.000. Eso es para el dueño del proyecto, para el municipio, para que se compren equipos de computación, software, algún equipo, vehículos de apoyo o contratar a algún especialista por un tiempo, ¿no? Si es que no disponen ellos. Para eso es esa plata asignada de $1.320.000. Expropiaciones son $560.000. 0,56 dice, corresponde a $560.000 para expropiaciones. Eso es para expropiar áreas afectadas, algunos propietarios de terreno, viviendas, casas, etcétera, o terrenos cultivados. Para imprevistos hay $3.500.000. ¿Qué son los imprevistos? Son posibles actividades o incrementos de obras que puedan producirse durante la ejecución que no fueron detectados inicialmente cuando se estaba preparando el proyecto. Entonces de ahí salen los recursos para poder ejecutar eso y completar, ¿no? Tal vez no se utilice los 3.500.000, tal vez se utilice solo 1.500.000. Bueno, el saldo va a estar ahí, ¿no? El saldo queda ahí nomás, no se utiliza, no se gasta, entonces se presta menos al organismo financiador. La comisión de administración es para el organismo financiador, ¿no? $280.000 para que acompañe la ejecución de las obras durante los 5 años, ¿no? Mande personal, mande ingeniero civil, ingeniero ambiental al sitio del proyecto para hacer también una fiscalización técnica y un monitoreo ambiental, ¿no? Eso es de manera periódica, no es permanente, ¿ya? Viajan generalmente unas 4 veces al año al sitio de las obras. Ahí hay pasajes en avión, viáticos, etcétera. Como dice aquí abajo, los plazos de ejecución y desembolso son 5 años, 60 meses. 60 meses. En ese plazo debiera de haber sido concluido el proyecto, ¿ya? Creo que está en su etapa final. No tengo conocimiento ya no estoy trabajando yo en Fonplata, pero tendría que haber sido concluido ya el proyecto completo con todas las actividades que estamos explicando acá. ¿Algún comentario de este cuadro de presupuesto, tal vez? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se hacen más o menos los estudios de costos de cero, Inge? Bueno, en la parte de ingeniería hay que hacer toda la parte de topografía, suelo, sacar materiales, hacer ensayos de laboratorio, ver qué tipo de suelo es,
cuáles suelos van a ser utilizados para construir las capas del terraplén, las capas del pavimento, la carpeta asfáltica, los puentes que se van a construir, la parte de hidrología, hidráulica. Entonces, estudios y proyectos involucra varias especialidades, ¿no? Tiene que haber un hidrólogo, va a haber un ingeniero civil, va a haber un especialista en puentes, un especialista en pavimentos, todo el equipo necesario, topografía. Eso en la parte de ingeniería civil. En la parte ambiental, que es la que nos involucra a nosotros, igual tiene que haber un ingeniero ambiental jefe con personal de apoyo, ¿no? La consultora va a tener un ingeniero ambiental ahí con personal de apoyo que pueden ser uno o dos ingenieros ambientales más, ¿no? Aparte también, de acuerdo a la especialidad, tendrá un especialista en agua, un abogado ambientalista, pueden tener un sociólogo, puede haber un antropólogo, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y qué es lo que se necesita. Entonces también es un equipo multidisciplinario, el equipo de medio ambiente. Y ustedes tendrán que estar ahí como jefes, como líderes, ¿no es cierto? Entonces, igual van a ser los estudios de evaluación de impacto ambiental, que los vamos a aprender en este semestre, qué cosas comprende hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, igual hay que hacer un levantamiento del sitio, en qué situación se encuentra, ¿no? Ver las afectaciones que se van a hacer, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, los proyectos, obras, y esos proyectos u obras, qué impactos ambientales van a generar. Hay que identificar los impactos, predecir los impactos, evaluar los impactos y proponer las medidas de mitigación. A eso se resume el trabajo nuestro como ingenieros ambientales. Repito, identificar las actividades, identificar impactos, predecir impactos, evaluar impactos, proponer medidas de mitigación y el plan de aplicación y seguimiento ambiental. Eso en lo referente a estudios y proyectos, ¿no? Las obras ya son la ejecución misma, ¿no? En base a los estudios se empieza a ejecutar las obras. En base a los estudios ambientales se empieza a hacer el monitoreo ambiental de las obras, cada uno en su campo, ¿no? Los civiles y los ambientales. Respondí la pregunta, ¿hay necesidad de complementar? No, está bien, se entiende, Inge. Gracias. Otra pregunta que tengan tal vez. Tengan siempre cuidado, jóvenes, con este punto 5 que es expropiación. A veces no se le da la importancia y después nos causa problemas serios. Como ambientalistas tenemos obligación de identificar si hay o no hay áreas de terreno que van a ser afectadas y que tienen propietario. Entonces hay que ver ese tipo de situación, ¿no? Y de que se asignen recursos para la expropiación previo. Esos trámites de expropiación, en lo posible hay que hacerlos de manera amigable, ¿no? No atropellando, hay que hacerlos de manera amigable y para eso hay que tener plata, ¿no? Entonces, háganlo bien ese trabajo porque si después no se ha identificado algún área o no se ha colocado plata para expropiar, los propietarios no nos van a dejar construir ahí nada y el proyecto se va a ver truncado en esa actividad, ¿no? Que es una obra de pavimentación o de la construcción de alguna otra infraestructura de viviendas de tipo social, etcétera. Tengan cuidado con eso. Esto es solo una manera de mostrar como ejemplo cuáles son las actividades que se iban a desarrollar y que se han desarrollado, ¿no? Uno es la recuperación de calles pavimentadas con otra capa de pavimento, de carpeta asfáltica, como se ve aquí, ¿no? Esta obra genera impactos negativos
porque hay que cerrar la calle para poder trabajar acá. No van a poder circular los vehículos, ¿no? Y entonces genera impactos negativos durante un tiempo. Después de concluidas las obras, sí, se vuelve a abrir y pasó el impacto negativo. Y ahí ya son impactos positivos porque la circulación va a ser más fluida, la estructura de pavimento es mejor, etc. Aquí tenemos material asfáltico, que es material que contamina siempre. Hay harto productos químicos en suspensión. Tiene asfalto, etc. Las obras de drenaje igual. Hay que construir alcantarillas por medio de la calle. Hay que cerrar la calle o trabajar en un costado con los debidos cuidados. Vamos a perjudicar los negocios, los comercios, la circulación de personas. Si hay viento, va a haber polvo, tierra por ahí. Hay que echar agua para mitigar el impacto. Tratar de hacer todas las obras en el menor tiempo posible. No, si se puede hacer en un mes, hagámoslo. Y no lo hagamos en 3 o 4 meses, ¿no? Si no, los impactos negativos siguen incrementándose. Tenemos que evitar al máximo generar impactos negativos. Y si los hay, que sean de corta duración, no de larga duración. Abajo se va a recuperar la orilla del río Paraguay, como decíamos anteriormente. Para eso se van a construir ciclovías, calzadas para caminar, para que las personas caminen a la orilla del río. Se va a arborizar también, diferentes actividades para mejorar la orilla del río, ¿no? Se podría hacer algo así, tal vez en la orilla del río Piraí, ¿no? En el sector de la ciudad. Hay que analizar. Acá, esto es una capilla donde se va a celebrar misa para la festividad de San Juan. Está a la orilla del río Paraguay también. Desde este punto de vista de impacto social, impacto ambiental de tipo social, tiene un buen impacto positivo, va a tener, porque la fiesta de San Juan en Corumbá es como un segundo carnaval, dura 3 días. El último día, el tercer día, termina con la inmersión, o sea, sumergen al Santo San Juan dentro del lecho del río, lo meten al agua, ¿no es cierto? No se resfría, no se ahoga, lo sacan, le cambian ropita y sigue la fiesta, ¿no? Entonces son 3 días de fiesta ahí, pero la gente no tenía un sitio donde reunirse, se juntaban nomás a la orilla del río y listo. Entonces el proyecto contempla construir esta iglesia al aire libre, ¿no es cierto? Que tiene ahí su mesón para el sacerdote, la cruz. Entonces ya es una cosa más organizada, mejor realizada, ¿no? ¿Ya? La borrachera va a ser la misma o mayor, pero bueno, por lo menos van a beber más cómodos, ¿no? Acá tenemos la planta de Victoria Regia, que está siendo invadida por especies invasoras, especies vegetales. Cada año disminuye el área de esta especie vegetal que es bonita para la visual, para los turistas, etc. Entonces la idea es recuperar, matar a la especie invasora y que haya campo para que el área de esta especie vegetal de la Victoria Regia se incremente. Otra imagen de la recuperación de la orilla del río, ¿no es cierto? La arborización, los árboles. Aquí hay que tener cuidado en el tipo de especies vegetales que se siembran, ¿no es cierto? Corumbá es una ciudad de clima cálido, hace mucho calor allá, más que en Santa Cruz inclusive. Entonces, en lo posible hay que poner especies que den sombra, ¿no? La palmera es bonita, es elegante, todo, pero no da buena sombra, ¿no? No da buena sombra. Entonces es mejor buscar otras especies, ¿no es cierto? Pero esta es una maqueta, nada más la imagen. Eso se puede cambiar ya en la etapa de ejecución del proyecto. Se hace un cambio y se dice, en lugar de palmeras se va a sembrar plantas de
No sé, en algunos lugares puede ir pues puede ir un togorochi, tajibo, pueden ir arbustos también como reseda, otras especies, ¿no? Que nos diga el ingeniero forestal, ¿no? Qué tipo de especies se puede poner ahí y que no afecten las calzadas, ¿no? Que no levanten el piso de las calzadas. Por aquí van a caminar personas, tiene ciclovía, entonces, bueno, hay que analizar bien cuáles son los tipos de especies vegetales que más se adecúan a esa región, a esa área del proyecto. Se va a construir una plaza, es la plaza de los lagartos o de los yacarés. ¿Ya? Aquí está el modelo de plaza, también en maqueta, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí se ven las imágenes, los ojos de los lagartos, ¿no? ¿Por qué el lagarto? Porque es el animal típico del Pantanal brasilero, el reptil típico del Pantanal brasilero. Entonces, por eso decidieron construir una figura que asemeja a un lagarto, un yacaré. Y al final, ¿qué son estos? En realidad son pistas de skate, ¿no es cierto? Pistas de skate para los jóvenes que van a venir y van a pasear, van a hacer piruetas ahí, ir, venir y andar por ahí utilizando su equipos de skate, ¿no? Pistas de skate. En la noche se va a ver bonito, o se debe ver bonito, pues ya debe estar concluido, porque se van a encender los focos aquí, los ojos de los lagartos, ¿no? En todas esas cosas hay que pensar, jóvenes, ¿no? Cómo mejorar, cómo hacer algo para que sea más, que tenga un valor agregado, ¿no? Y ahí necesitamos la opinión de los arquitectos y la opinión de ustedes también. Aquí, este es un área donde es un área todavía de monte, por decirle, pero ya el municipio quiere ir haciendo, por lo menos ir abriendo calles y todo para que las personas, los lotes, se vayan construyendo de manera ordenada, ¿no? Entonces, eh, las viviendas de tipos de precarias que hay en situación de riesgo, todo eso se va a cambiar, ¿no? Se llama Proyecto Yaguatiricas. ¿Qué quiere decir Yaguatirica? Gato de monte o gato montés, es el nombre, ¿no? Está en portugués ahí. Entonces, ahí se va a eliminar todos los impactos negativos de acumulación de agua, de construcciones desordenadas, de viviendas en situación de riesgo, de calles de tierra o barro, etcétera, por avenidas y calles pavimentadas, ¿no? Otro proyecto de este programa que es bien amplio es el proyecto ferroviario de los Tajivos, ¿ya? Hoy se tenía todavía las vías del ferrocarril, ¿no? Que pasan por la parte de la ciudad. Y toda esta área queda inutilizada. Nadie lo utiliza, nadie lo ocupa. Entonces se va a recuperar esa área que se está degradando además. Se va a recuperar haciendo obras de pavimentación, como se ve en la parte superior, ¿no es cierto? Pavimentación, después la iluminación, calzada, ciclovía, un canal de drenaje bien construido, la plantación de árboles de tajibo, arborización, y lo mismo al otro lado, ¿no? De esta manera va a recuperar toda esa área. Entonces hay un impacto ambiental positivo grande en ese aspecto, ¿no es cierto? Se va a recuperar un área importante, grande. Son 3 kilómetros. Se tenía pensado sembrar 1 kilómetro con tajibo amarillo, otro kilómetro con tajibo blanco y 1 kilómetro con tajibo color rosado. En cuanto a las obras de patrimonio histórico, que es recuperación de edificios históricos de la ciudad de Corumbá, imagínense que Santa Cruz, todo lo que les estoy presentando es como para que haya similitudes con Santa Cruz, que las hay, ¿cierto? Aquí hay un hotel antiguo, viejo, que va a ser recuperado y va a quedar de esta manera, ¿no? Se va a tratar de utilizar siempre los materiales que existen ahí,
naturales, lo que es de la época de la construcción, se los va a utilizar, no se altera los ventanales, las puertas, etcétera. Se respeta el diseño antiguo. En la antigua prefectura también, esta es la situación actual, ¿no es cierto? De color celeste para los luministas. Y después de que se haga la refacción, la recuperación del edificio, va a quedar de color verde para los de Oriente Petrolero. Ahí hay entonces dos edificios históricos. Aquí hay otro edificio interesante. La cárcel de la ciudad de Corumbá quedó ya muy al centro de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a recuperar construyendo la casa del artesano. Todas las celdas donde estaban ahí los presidiarios se van a convertir cada celda en un lugar de venta de artesanías, pinturas, billutería, etcétera, por parte de los artesanos de la ciudad, y se va a llamar Casa del Artesano. Ya no se va a decir vayan a la cárcel, sino vayan a la Casa del Artesano, ¿no? ¿Ya? Así es como tendría que quedar antes y después. Aquí, este es un lugar, una estación del ferrocarril antiguo, ¿no es cierto? Que ya está en desuso, se está cayendo, se está deteriorando. El municipio la va a recuperar y la va a convertir en un centro de atención al ciudadano. Va a instalar aquí varias de sus reparticiones, se van a venir acá, ¿no es cierto? Y van a atender al vecino para evitar que vaya de un lado a otro. Entonces, la mayor parte de las reparticiones del municipio se van a venir a esta área, ¿ya? Buena idea, ¿no es cierto? Para eso se va a recuperar todo este tinglado viejo, antiguo, ¿no? Estamos en el Parque Cacimba da Saúde, Manantial de la Salud. Aquí está un manantial con agua, se puede observar. Aquí este es un manantial donde los antiguos vecinos, ¿no es cierto? Los lugareños dicen que cuando iban y tomaban agua de ese manantial, entonces se curaban de los males del cuerpo, inclusive del alma, ¿no? Cura todo. Esa agua es milagrosa. Pero hoy en día está tan contaminada que el vecino que va y toma agua agarra una infección intestinal y se muere, ¿no? Entonces se va a hacer todo un trabajo de limpieza, recuperación del área, se va a colocar piedra, mampostería de piedra, etcétera, de tal manera que quede algo más bonito, ¿no? Y que realmente el agua también sea más limpia, más pura, etcétera. Al lado hay un sitio donde se ha encontrado el fósil más antiguo, entonces un área de los paleontólogos, ¿no? De visitas que hacen de manera periódica a ese sitio. Más a la derecha se ve a varias señoras ahí que están en realidad tejiendo unas mantas con una planta que crece a la orilla del río Paraguay. Ellas tejen esas mantas y las venden a las empresas mineras para que recuperen las áreas que están explotando, ¿ya? Entonces se le va a dotar de una infraestructura más grande, de otras habitaciones, darles equipos, utensilios, etcétera, para que mejoren sus ingresos, ¿no? Es otro componente del proyecto también. Los indicadores de resultados, bueno, ¿qué es lo que se va a lograr con este proyecto, no? En pavimento se va a aumentar de 181 kilómetros a 215. En áreas de recreación a 406.000, un 27%. La red de macrodrenaje va a aumentar en un 49%. Las ciclovías se van a casi triplicar, 194% hoy. ¿Ya? De 5.3 se va a triplicar a 15,6 kilómetros de ciclovía, ¿ya?
El transporte colectivo, se va a transportar mayor cantidad de personas. Plantas de Victoria Regia, ahí. Hoy hay 500 metros cuadrados de la Victoria Regia que les he mostrado. Se va a llegar a recuperar a 2.500 metros cuadrados. 5 veces más, ¿no? Visitas al mes, turistas en la orilla del río va a aumentar de 8.000 a 10.000, no es mucho. Y las familias afectadas por inundaciones, hay 10.000 familias. La idea es que no haya nadie, cero, ¿no? Esas son las metas que se piensa lograr. En cuanto a viabilidades del programa, todos los proyectos, programas que se preparen, que se elaboren, tienen que tener una viabilidad técnica. En este caso no hay nada extraordinario que no puedan hacer las empresas constructoras. Por lo tanto, es viable desde el punto de vista técnico. En la parte ambiental hay impactos negativos en la fase de construcción, pero después todos son impactos positivos para la fase de operación. En la parte financiera, el municipio tiene plata, tiene condiciones, lo mismo que en la parte económica, institucional y legal. Entonces, el proyecto es viable de ser ejecutado desde el punto de vista técnico, ambiental, financiero, económico, institucional, legal. ¿Ya? Es importante. Finalmente, riesgos y mitigación. Está el tema de las expropiaciones. Les he dicho que consideremos siempre dinero para hacer expropiaciones y no tener problemas. Si se identifica ese riesgo, la mitigación es asignar plata. Reasentamiento de familias, ese es un tema un poquito complicado. Algunas familias no quieren salir de donde están porque están a la orilla del río, tiran su liñada, su anzuelo, pescan, sacan un pescado y ya tienen para comer. Es el motivo por el que algunos no quieren irse, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo social con las 50 familias que van a ser trasladadas al barrio próximo. Hay que trabajar con ellos, ¿no? Ver qué fuentes de empleo, de ingresos se les puede dar para que salgan de esa situación de riesgo, ¿no? Esa es la presentación, joven, del proyecto. Tenemos unos 8 minutos, sí, para algunas preguntas que quieran hacer. Dos preguntas, a ver, para que no se aburran. Dos preguntas. Un varón y una dama. Primero las damas. Pregunten, jóvenes, por favor. Inge, en el aspecto social de algún proyecto, hay, hay veces que por culpa de una población, digamos, que no se logra convencer a los pobladores de que se pueda llevar a cabo en ese lugar el proyecto, ¿tendría que moverse o cómo puede solucionar ese aspecto? Esas son las reuniones que se tiene que hacer, ¿no? Las visitas de campo. Hay que reunirse y escuchar la opinión de todos los involucrados, ¿no? A lo largo del proyecto. Algunas comunidades van a estar contentas que se construya la carretera, otras no. Entonces, bueno, con los que están contentos no hay problema. Pero los que no quieren, a ellos hay que escucharlos y ver por qué no quieren que se construya, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Hay que analizar y, bueno, ver de dar alguna solución, ¿no? Ver de dar alguna solución. Algunos se oponen por oponerse, nada más, ¿no?
Entonces también igual, no hay que decirle, te estás oponiendo por oponer, vos eres opositor, nada. Con calma, hay que ser paciente y hay que de a poquito irlo haciendo cambiar de opinión para que posibiliten que el proyecto se ejecute, ¿no? Entonces, es un trabajo a veces que cuesta, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Si realmente ellos tienen razón, hay que ver alternativas, ¿no? De modificar el proyecto, hacer otro tipo de obra. Si es una carretera, desplazar hacia un lado la carretera, que no pase cerca de ellos, que pase por un punto más alejado y ponerse de acuerdo con ellos, ¿no? Siempre hay que buscar soluciones, ¿no? Y eso se va a dar en campo. Como caso Timni, por ejemplo, ¿no? Ellos no quieren que pase por el corazón del Timni. Quieren carretera, pero no por el corazón del Timni. Entonces, bueno, tuvimos alternativas. Hay alternativas. Que cuesta un poquito más, pero sin embargo se está protegiendo de sobremanera un área ecológica importante, ¿no? Que es el Timni. Entonces, busquemos siempre soluciones, ¿no? Problemas siempre va a haber. Y es lo más complicado que ustedes van a tener cuando trabajen. No les va a costar hacer estudios de evaluación de impacto ambiental. Les va a costar el trato con la gente, con las personas, ahí en el campo. Eso es lo que más cuesta, ¿no? No todos están de acuerdo. Entiendo, Otra gracias. pregunta. Ya, otra. Ingeniero, disculpe, esa agua de manantial que dijo usted en el proyecto, ¿cuánto tiempo más o menos tardaría un tratamiento para que sea potable de nuevo? La verdad que no sé. No sé, no. A ver dónde está esa. Está por aquí, creo. Sí, aquí está. Parque Cacimba da Saúde, manantial de la salud. Hay que ver qué tan contaminado esté y qué tipo de tratamiento hay que hacer, ¿no? Eso el especialista en agua nos va a decir, ¿no? Ya. Entonces, primero hay que botar toda el agua, hacer una limpieza de la base del manantial, retirar todo el material que hay ahí abajo y sustituir por piedra, hacer un empedrado, por ejemplo, en la base del manantial, ¿no? Dejando vacío, ¿no? Para que el agua salga, aflore, frote, construir una especie de filtro ahí para que el agua salga más limpia, más pura, ¿no? Porque ha sido contaminado más que todo por basura, por cosas que la gente depositaba ahí, ¿no? Una buena limpieza va a permitir que salga agua más pura, limpia, ¿no? No sé qué tiempo pueda demorar, pero pienso yo que con una buena limpieza y un buen empedrado ahí está solucionado. Y ya le harán algún diseño alrededor, pues, ¿no? Tipo estanque, piscina, un manantial bonito, poner alguna vegetación, algún árbol también ahí al lado, para que dé sombra, etcétera, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, eso es todo por esta clase entonces, ¿ya? Nos vemos mañana nomás en aula. Nos vemos mañana. Gracias. Listo, ingeniero. Listo, Inge, Hasta gracias. luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta luego, ingeniero. chao, jóvenes. Chao, chao.